Hola, buenos días. Esperamos un minutito y empezamos. Muy bien. Comenzamos. Nos dicen que el secretario general está acabando una reunión, así que vamos comenzando y luego se incorporará el secretario general. Bueno, buenos días a todas las personas que estáis conectadas. Muchas gracias por la participación en este webinar. Mi nombre es Eric Zavala, soy el CEO de Zavala Innovation y os doy la bienvenida a este webinar que hemos organizado. Y vamos a tratar de ponernos un poquito al día de las novedades del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Y para ello, bueno, vamos a contar con dos grandes ponentes. En primer lugar, intervendrá Guillermo Dorronsoro, que creo que lo estáis viendo en pantalla ahora mismo. Como sabéis, bueno, es un referente en España en materia de innovación. Se incorpora a Zavala hace ya casi 2 años como Management Board Advisor y además, bueno, ha reimpulsado el servicio de consultoría que ya ofrecíamos en Zavala y está trabajando mucho estos últimos meses con empresas, con administraciones públicas, elaborando planes de ciencia y tecnología, en estrategia e innovación, temas de transformación digital o compra pública e innovación, entre otras cosas. En segundo lugar, intervendrá Raúl Blanco, que es el secretario general de Industria y de la PYME, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, al que, bueno, agradecemos enormemente su participación hoy en este webinar. Sabemos que tiene una agenda complicada, así que, bueno, tenemos mucha suerte, es un honor, un privilegio, ¿no? El tenerle esta mañana con nosotros y bueno, y que nos cuente las últimas novedades de Mincotour en relación a Next Generation y bueno, pues a ver qué novedades nos puede contar sobre los PERTES. Muchos de los que estáis conectados seguramente estuvisteis en el webinar que organizamos con los mismos ponentes a principios de año. Esto fue el 4 de febrero y ahí el secretario general ya nos adelantó, ¿no? Algunos temas, nos resolvió dudas, pero en aquel momento quedaban muchos temas pendientes, muchas incógnitas por despejar. Pero desde entonces, bueno, pues el plan de recuperación, transformación y resiliencia ha ido dando pasos importantes, se acabó de preparar, se presentó a Bruselas, se aprobó ya en verano y bueno, y se han ido presentando y publicando muchas convocatorias, ¿no? Entonces, bueno, como ya dije en el webinar anterior, en Zavala nos hemos volcado con Next Generation, porque, bueno, al final gran parte de estos fondos se van a canalizar a través de programas y convocatorias y es un poco a lo que nos hemos dedicado los últimos 35 años, ¿no? Y es un poco en lo que somos expertos. Así que, bueno, hemos tenido gran demanda por parte de nuestros clientes, también con otras empresas, también con administraciones, centros tecnológicos, universidades. Y bueno, y estamos tratando de dar respuesta de la mejor manera posible. Hemos tenido que ir reforzando el equipo y allí, bueno, pues en febrero éramos unas 300 personas y ahora somos más de 370. Nos hemos tenido que reforzar para dar respuesta, como decía. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos ayudando? Bueno, pues estamos tratando de recoger toda la información, analizarla, procesarla y difundirla. Como sabéis, estamos publicando muchas noticias en nuestra web. Desde hace 3 meses tenemos una página específica, nextgenerationeu.es, donde tenemos, bueno, pues, información a vuestra disposición. También estamos publicando boletines periódicamente, organizando webinars como estas. Lanzamos también nuestra plataforma kaila.eu, que bueno, está siendo muy útil para buscar socios para algunos consorcios. Y bueno, con este conocimiento lo que estamos tratando es de asesorar a clientes de forma personalizada para identificar las oportunidades, posicionarse y luego presentar los proyectos. Hemos
presentado ya casi 400 proyectos para nuestros clientes en las últimas convocatorias con fondos Next Generation y bueno, y ahí seguimos. También estamos colaborando mucho, intensamente, con asociaciones empresariales. Bueno, por destacar la que estamos trabajando con la Confederación de Empresarios de Navarra, con su plataforma CEM por Europa, que ahí, bueno, pues estamos dinamizando proyectos, pero también lo estamos haciendo con otras asociaciones. Y bueno, y ya sin más, ya doy paso a los protagonistas, que tengo que decir que son dos grandes ponentes con mucho poder de convocatoria. Tenemos más de 1.400 personas inscritas, así que bueno, un éxito. Comentaros que a lo largo del webinar podéis lanzarnos preguntas a través del chat y al final contaremos con un espacio de tiempo para trasladarles preguntas, así que lo tenéis a vuestra disposición. Y también comentar que el vídeo de este webinar y las presentaciones las trataremos de compartir, os enviaremos un email a lo largo del día y también podréis descargaros, os mandaremos un enlace para poder descargaros un documento con información general de los PERTES y bueno, trataremos de actualizarlo con lo que nos pueda contar hoy el secretario general. Así que nada, bueno, agradezco enormemente a todas las personas que estáis ahora mismo conectadas por vuestro interés y bueno, espero que sea útil para que todos consigamos aprovechar los fondos Next Generation al máximo posible. Así que nada, bueno, ya doy paso a Guillermo Dorronsoro y bueno, esperemos que el secretario general acabe a tiempo la reunión y se pueda conectar a tiempo. Adelante, Guillermo. Muchas gracias, Eric. La verdad es que como no se conecte vamos a pasar un mal rato, porque la verdad es que tú y yo somos los teloneros de este, porque ayer pude ir al monte después de 3 semanas que no ha parado de llover. Los que vivimos en el norte de la península, la verdad es que hemos tenido un fin de noviembre y un principio de diciembre tremendo. Y de agua. Por cierto, toda nuestra solidaridad para aquellas empresas que estáis siendo afectadas, ¿no? Por las riadas, por las inundaciones y también para los ciudadanos. La verdad es que esto está siendo complicado, ¿no? Pero bueno, parece que por lo menos ha parado ayer y hoy, ¿no? Y ayer, como os decía, pude ir al monte y estuve un rato perdido y me vino bien encontrar de nuevo montones de piedras, que ya sabéis que son estos cairns que van poniendo los montañeros más experimentados, ¿no? Para que los menos experimentados, podamos ir encontrando el camino, ¿no? Y eso es lo que esperamos hoy de la charla que vamos a tener con Raúl, ¿no? O sea, nosotros en Osavala, aunque estamos actuando de serpas, ¿no? Ya ha comentado Eric, estamos procurando ayudar a las empresas a la recuperación de estos fondos que tan necesarios y tan relevantes son para la recuperación, ¿no? Una recuperación que se está retrasando y que se está viendo sometida a factores que no contábamos con ellos al empezar, ¿no? Las cadenas de suministro de varios productos y varios elementos críticos se están viendo resentidas. Estamos teniendo en general escasez y problemas y encarecimiento de los costes de transporte. Con todo esto no contábamos, pero bueno, ese es el día a día de las empresas, ¿no? En particular para Next Generation, que va a afrontar grandes inversiones, es un tema muy preocupante, porque los plazos de esas inversiones son importantes, ¿no? Y de eso pues hablaremos hoy con Raúl, ¿no? Ver un poquito la expectativa que tiene en relación con los plazos, ¿no? Que es lo que probablemente más nos preocupe a todos los que estamos preparando proyectos o haciendo ya inversiones, ¿no? La verdad es que tenemos buenas noticias. La semana pasada, Bruselas, el mismo jueves, y eso es una gran noticia porque en ausencia de esa aprobación que se ha producido el jueves pasado por parte de la Comisión Europea, en este caso del PERTE del automóvil, que tenía un escollo fundamental, que eran las ayudas de Estado, porque el PERTE de alguna manera supone llevar los límites de las ayudas de Estado más allá de lo que es la legislación ordinaria. Y por lo tanto requiere una aprobación. Está previsto que Bruselas pueda aprobar de forma extraordinaria
determinadas ayudas que superen esos márgenes, esos rangos que operan de manera ordinaria para las ayudas de Estado, ¿no? Entonces, se ha producido ya esa aprobación, que era la gran incógnita, el gran problema, el gran escollo para el aterrizaje de los PERTEs. Eso es una gran noticia, porque además, aunque se ha aprobado solo para uno de los PERTEs, que es el de los vehículos eléctricos, ¿no? que supone una inversión de 3.000 millones por parte del Estado y multiplicada por lo que va a ser la inversión del sector privado. Raúl, bienvenido, que ahora te vemos en pantalla. Estaba comentando, Raúl, que efectivamente... Bueno, buenos días. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo estáis? Buenos días, sí. De maravilla, ahora que has llegado. Yo estaba un poquito así de... Oye, disculpar, espera, que voy a poner esto en orden, que tengo aquí abiertos 3 plataformas a la vez, que me las cierro. Tarará, ahora estamos aquí. Vale, a ver si consigo maximizar esta. Perfecto, ahí estamos. Muy bien. Oye, encantado de estar con vosotros, disculpar, porque, bueno, mi vida es un poco complicada y entonces, aunque os diga, sí, me conecto a las 9:30, después pasan cosas que no puedo controlar y aquí estamos. Pero a las 10 estaba, con lo cual vamos a empezar con algún minuto de retraso. Oye, encantado, muchísimas gracias, como siempre, por vuestra organización, por vuestro apoyo, porque lo de 1.400 asistentes a mí me abruma. O sea, yo creo que estamos batiendo el récord Guinness de webinars en España, porque el nunca... de Zavala, por supuesto. Y el de Zavala, por supuesto. El anterior ya lo batimos, pero este ya supera cualquier cosa. Entonces, espero cumplir las expectativas. Si os parece, y como ahora tenemos poco tiempo porque nos tenemos que conectar y disculpar, yo lo que iba a hacer es explicar el plan muy rápidamente, explicar las últimas novedades del PERTE del vehículo eléctrico, que creo que merece la pena centrarse ahí, y después dejar bastante tiempo, tanto para ti, Guillermo, como para el público, poder hacer coloquio. Creo que es lo más interesante, más que yo pegue aquí un rollo de 50 minutos. Totalmente de acuerdo, Raúl. Eric y yo aquí somos teloneros y yo, te animo a comenzar y a dejar tiempo a las preguntas que nos llegan. Por favor, nos podéis ir mandando preguntas. Eric las moderará después de la intervención inicial de Raúl. Y lo más importante es que, Raúl, nos cuentes, nos hagas un mapa, nos vayas dejando pistas, porque yo supongo que la aprobación de la Comisión Europea la semana pasada, las preguntas que han hecho, los problemas que han puesto, te ha dado pistas importantes sobre qué es lo que realmente la Comisión va a mirar, va a medir, va a estar preocupada en estos proyectos. Esa información es muy útil para las empresas que nos están escuchando, Raúl. Tuya es la palabra. Oye, muchísimas gracias, Eric, profesor Dorronsoro. Siempre es un placer compartir pantalla, mesa, clase contigo, con lo cual encantado de estar aquí y encantado también de hacer una segunda edición del webinar que ya hicimos hace un año, que yo creo que las cosas han variado mucho. Analizándolo fríamente, creo que han variado para bien. Es decir, si hace un año, y con toda la prudencia esto lo digo, nos hubieran dicho que estábamos en este punto a nivel económico, incluso a nivel sanitario, con toda la prudencia lo indico, pues bueno, creo que casi lo hubiéramos firmado. Evidentemente se podría estar mejor en muchos aspectos, pero sin duda la evolución ha sido positiva y vamos a ver cómo van también los próximos meses. En cuanto eso, manteniendo siempre virus mediante, que la situación tanto en Navarra como en Euskadi pues es una situación ahora complicada y va Raúl, nos escuchan de toda España. Digo porque... bueno, no, eso está claro, pero yo empezaba siempre con la referencia a Navarra y Euskadi por lógica geográfica de Zavala y por contacto contigo siempre. Pero luego va a suceder lo mismo, o sea, seguramente esos indicadores pues afecten igualmente en otros territorios. Con lo cual, con toda esa prudencia y teniendo en cuenta la situación económica, donde en el ámbito industrial
pues hemos tenido hasta este mes 7 meses de crecimiento del índice de producción industrial. Este mes es cierto que este último mes ha caído. Tenemos incremento de empleo en el ámbito industrial. Tenemos cifras de exportaciones donde, a pesar de todas las incertidumbres del comercio internacional, las exportaciones industriales están en muchos casos, en muchos sectores, en niveles récord o como mínimo por encima de 2019. Con lo cual, ese entorno, y no estoy siendo excesivamente, digamos, optimista o etcétera, sino que valoremos el marco que tenemos, que es más positivo de lo que hubiéramos pensado hace un año, y además tenemos instrumentos, y voy a la materia, como el plan de recuperación, ahora ya plenamente aprobado, que nos tiene que servir para dos cosas. Una, consolidar esa recuperación, esos indicadores de crecimiento económico y paliar las consecuencias que la pandemia ha tenido en nuestra economía. Pero también el plan de recuperación es plan de recuperación, transformación y resiliencia. Y, por tanto, aprovechar esa gran oportunidad para transformar sectores, transformar el país en esa doble transición ecológica y digital y poder avanzar en ese sentido, teniendo en óptica proyectos no solo a corto plazo de recuperación, sino proyectos 2030-2040. Bien, como sabéis, muy brevemente, para aquellos que nos sigan y que no estuvieran en la edición del año anterior y que quieran un poco de antecedentes. El plan se aprobó, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España se aprobó el 17 de junio en el Colegio de Comisarios y el 12 de julio en el ECOFIN, y, por tanto, aunque muchas veces salen estas referencias a el retraso en la puesta en marcha de los fondos europeos, etcétera, bueno, creo que estamos moviéndonos para los volúmenes de inversión de los que hablamos y para el tipo de proyecto al que estamos yendo en un tiempo bastante razonable, por no decir bastante rápido, en términos de la administración, con lo cual estamos a mes de diciembre, ya ha habido convocatorias vinculadas al plan de recuperación y los principales, que serán los PERTE, estarán en marcha durante el primer semestre de 2021. Elementos, esos 70.000 millones de euros del total de 150.000 que vendrán a España en el periodo 21-27, 70.000 millones 21-23. Esos 70.000 millones son los que configuran plan de recuperación, transformación y resiliencia. De ahí, ya centrados en esos 70.000 millones, el 23% de ese plan, más de 16.000 millones de euros, centrados en la palanca 5 del plan, la de modernización y digitalización del ecosistema empresarial. Por tanto, un plan que tiene una traslación directa a la actividad empresarial, a la actividad industrial, una prioridad muy clara en ese sentido. Y dentro de ahí, 4 componentes, de los cuales principalmente hoy nos referiremos al industrial. Los 4 componentes que están dentro de esa palanca son el componente 12, industria, componente 13, pyme, componente 14, turismo, y componente 15, conectividad y 5G. Dentro del componente 12, yendo ya, bueno, el plan, eso, me he dejado los 4 ejes objetivos principales, que son transición digital, transición ecológica, digitalización, cohesión de género, igualdad de género y cohesión social y territorial. Palanca 5, componentes, componente 12, componente industrial. Dentro de ahí estamos ya, y respecto a lo que comentábamos el año pasado, hemos avanzado mucho en el texto de Pacto de Estado por la Industria y hemos avanzado junto con los agentes sociales dentro del foro de alto nivel de la industria
texto de consenso que se presentará seguramente en el mes de enero, que se llevará a sede parlamentaria también para tener el máximo consenso en cuanto a los grupos parlamentarios y que sirva de base a una de las reformas previstas en ese componente 12 del plan, que es una nueva ley de la industria. Una nueva ley de la industria que actualice la del año 92, que incluya elementos, pues transición ecológica, digitalización, actualización de los elementos de seguridad industrial, elementos de reindustrialización, sobre todo para que ayude a las administraciones, a los territorios, en esas situaciones de reindustrialización que vivimos más a menudo de lo que quisiéramos, pero que es importante contar con esos instrumentos. Segundo, todos los ámbitos vinculados en las reformas a la economía circular y poder tener ahí estrategia de economía circular y normativa tanto a nivel municipal como sobre todo a nivel empresarial. Y después ya 3 actividades principales, y aquí es donde me voy a centrar. La primera, plataformas digitales sectoriales. Dotación 400 millones de euros a desarrollar por la Secretaría de Estado de Digitalización y 4 ámbitos iniciales: agroalimentario, salud, movilidad y turismo. Segunda actuación, la que serían los proyectos propiamente industriales, los proyectos de transición industrial que le hemos llamado, donde estarán tanto las convocatorias las convocatorias de proyectos individuales como los PERTES. Aquí la aportación del plan de recuperación que se sumará a los presupuestos generales del Estado será en torno a 2.300 millones de euros. 2.300 millones de euros, capítulo 7, subvenciones, que se van a sumar a los recursos que ya tengamos de presupuestos generales del Estado. ¿Esto qué va a significar? Y marco aquí lo que ha sucedido hasta ahora y lo que va a suceder en primer semestre del 22. ¿Qué ha sucedido hasta ahora? En proyectos, lo que serían proyectos individuales, hemos sacado 2 líneas que salieron en agosto y que tuvimos ahí pues muchas críticas, incluso emails con Eric en fechas como el 15 de agosto, en los cuales lógicamente pues no fueron las fechas más propicias para las empresas. Teníamos la obligación de convocar para ejecutar ese primer presupuesto. Salieron 2 convocatorias de 100 millones de euros cada una, mayoritariamente préstamo, porque estas venían muy diseñadas ya de la etapa anterior. Y por tanto ahí ya ha habido las primeras convocatorias. Activa financiación, vinculada a la conocida como industria conectada, y lo que sería innovación y sostenibilidad industrial, antes conocida como IDI, Innovación y Desarrollo Industrial. Esas convocatorias ya se sucedieron, se han publicado ya los primeros resultados. Lógicamente fueron resultados mejorables por las fechas en las que hubo que convocar y por el poco tiempo que hubo de convocatoria, pero esas convocatorias se van a repetir de manera sistemática primer semestre del 22, primer semestre del 23. 150 millones de euros cada una de las convocatorias, es decir, 150 millones de euros activa financiación para proyectos de digitalización industrial, 150 millones de euros innovación y sostenibilidad industrial para proyectos, como su nombre indica, de innovación de procesos, de eficiencia energética, de sostenibilidad en el ámbito industrial. Convocatorias primer semestre del 22 y primer semestre del 23. Convocatorias con tiempo, porque van a estar 30 días abiertas, con lo cual las empresas van a tener tiempo suficiente para preparar sus proyectos. Las dotaciones de 150 millones de euros por convocatoria, por línea y año que indicaba, tienen un componente de aproximadamente 80 millones de préstamo y 70 de subvención, con lo cual van a tener una parte de no reembolsable muy destacada. En cuanto ya vamos a los proyectos grupales,
¿Qué vamos a tener? El PERTE del vehículo eléctrico. ¿Qué ha sucedido? 12 de julio se presentó la memoria, 13 de julio se aprobó en Consejo de Ministros, se inició una negociación con la Comisión Europea en cuanto a la autorización de ese PERTE, de ese esquema de ayudas, autorización que como bien sabéis llegó la semana pasada, que fue positiva. Estamos leyendo todos los detalles, pero ahí los primeros titulares es que, bueno, en cuanto a intensidad de ayuda, pues podremos incrementar los topes de ayuda en un 50% dentro de las ayudas régimen general de exención por categorías, sin variar porcentajes, sin incrementar los topes en un 50%. Eso nos da margen para proyectos medianos y grandes. Evidentemente, eso luego lo ha aplicado la Comisión para todos los países porque lo publicó en su marco temporal de ayudas. Eso nace de la negociación con España. No es malo que lo haya aplicado en todos los países, sino que simplemente España es el primero. El resto que quieran aplicarlo van a tener que pasar un proceso de negociación, igual que hemos pasado nosotros, para actualizar para recibir autorización de sus esquemas de ayudas. Por tanto, vamos a ser el primer país en tener un esquema de ayudas en marcha con ese tipo, con esa intensidad y ese volumen de ayudas. Es un hecho casi histórico que nos dejen ahí actuar sobre el régimen general de exención por categorías y estamos muy contentos, y además nos permite notificar todo el esquema en lugar de tener que ir a notificaciones individuales. Con lo cual, y ahí siendo prudente respecto a los detalles que estamos acabando de analizar, porque esto nos llegó el jueves y hay que leer todas las letras, los epígrafes y las 57 páginas de la resolución, estamos muy satisfechos. Ha sido un trabajo muy constructivo, muy innovador y, por tanto, publicación de orden de bases del PERTE y publicación de convocatoria. Estamos trabajando para sacarlo antes de fin de año. Va a haber tiempo más que suficiente para presentación de proyectos. Evidentemente estamos yendo a proyectos de cadena de valor, como ya hablamos, baterías, plataforma de vehículo eléctrico y componentes. Va a haber 60 días para presentar proyectos, con lo cual tiempo suficiente. Además, las empresas ya han venido preparando, pero tiempo suficiente para que ningún proyecto se quede fuera. Quiero insistir en un elemento que es importante a raíz de las noticias de prensa, y esto es una convocatoria publicada en BOE de concurrencia competitiva, con lo cual está abierta plenamente a todos los que se quieran presentar y cumplan los requisitos. Los requisitos es que hay que cumplir 3 bloques obligatorios: baterías, plataforma de vehículo eléctrico y componentes esenciales de vehículo eléctrico. Baterías, para garantizar el máximo de concurrencia, se pueden presentar proyectos que tengan desde el battery pack hasta la gigafactoría. Lógicamente, por volumen de inversión y por interés del proyecto, tendrá más puntos el que presente una gigafactoría de 2.000 o 3.000 millones de euros de inversión, pero también pueden entrar proyectos que cumplan esa cadena de valor teniendo inversiones en battery pack, inversiones en vehículo eléctrico, inversiones en componentes. Con lo cual, eso nos debería garantizar que todos los proyectos del sector automoción que haya en España puedan concurrir libremente en la convocatoria del PERTE. Y, como decía, seguimos trabajando con toda esa prudencia en publicar antes de fin de año orden de bases, convocatoria. Vamos ahí, estamos ya, hace poco hablábamos de fin de año y lo veíamos muy lejos, pero ahora mismo hoy quedan 18 días con todos los festivos en medio y, por tanto, bueno, vamos un poco achuchados de tiempo, pero ahí estamos. Otros PERTEs próximamente. Se presentó ya el PERTE de salud avanzada. Dentro de ahí, en lo que se refiere a la parte industrial, habrá una convocatoria específica de 100 millones de euros para
proyectos de la industria farmacéutica. 1. 2. PERTE se presenta este miércoles. El PERTE de energías renovables, alternativas, hidrógeno y almacenamiento, muy vinculado a la parte energética, en este caso, liderado por la Secretaría de Estado de Energía. El anterior, el PERTE de Salud Avanzada, liderado por la Secretaría General de Investigación. En el caso de este PERTE en ámbito energético, liderado por Secretaría de Estado de Energía, se presenta la memoria. Las convocatorias asociadas irán primer semestre del 22 también, con lo cual ahí ir preparando todos los proyectos es importante. Y luego ya más en nuestro ámbito propiamente industrial, PERTE agroalimentario, estamos acabando de definir los conceptos, la memoria con el Ministerio de Agricultura y por tanto ahí esperamos poder presentar la memoria del PERTE agroalimentario en enero y tener las convocatorias en marcha durante el primer semestre de 2022. PERTE del sector naval también. Estamos acabando de definir la memoria muy centrado en el caso del sector naval en el ámbito de digitalización y diversificación con conexión con el ámbito energético en cuanto a todo lo que es el ámbito industrial de la energía eólica offshore, etcétera. Por tanto, ahí también presentación de la memoria durante el primer, pues si no, enero, febrero y primer semestre convocatoria. Y después estamos trabajando también en un PERTE muy vinculado al ámbito industrial, descarbonización, industria verde, economía circular. No está definida todavía el nombre. Sí, ¿la aeroespacial lo has mencionado? Ahora voy. Me lo he dejado, pero ahora voy. Estaba con los nuestros y ahora me iré después a otros dos también que me quedan por ahí sueltos. De los nuestros, este último, vamos a llamarle de industria verde, donde incluiríamos todo lo que serían procesos de descarbonización, por ejemplo, muy vinculados a industria siderúrgica, procesos muy vinculados a la cadena de valor del hidrógeno en la parte industrial, industrias como el papel, como el textil, que tienen ya desde que nos presentaron manifestaciones de interés, proyectos muy vinculados a toda la cadena de valor, con economía circular, con proyectos de producción de textil a partir de fibra forestal, etcétera. Entonces, hacer un paquete de actuaciones que dé cabida a esos elementos que podríamos llamar de economía circular y de cero emisiones, y en eso estamos. Evidentemente aquí tenemos ese reto de convocatorias durante el primer semestre. Y luego me preguntabas, Guillermo, por el aeronáutico. El aeronáutico lo está liderando la Secretaría General de Innovación y el CEDETI, y estamos trabajando con ellos. También se prevé la presentación de la memoria del PERTE aeronáutico en el mes de enero, debería ser, y por tanto ahí dentro también habrá componente industrial por nuestra parte. Se está acabando de definir y esperamos que en enero se pueda presentar. Y finalmente está el PERTE de digital, no sé qué nombre recibirá finalmente, Valle de la Lengua, digitalización del español, muy vinculado a todo lo que sería producción de inteligencia artificial en español. Español incluyendo también otras lenguas oficiales. Entonces ahí, en ese ámbito, lo lidera la Secretaría de Estado de Digitalización y esperamos también un calendario similar. Primeras semanas del año presentación, convocatorias durante el primer semestre. Por tanto, ese sería el mapa de PERTES, creo que los he comentado todos: vehículo eléctrico, agroalimentario, naval, industria verde. Ya presentado salud avanzada esta semana el de energías renovables alternativas, almacenamiento, posteriormente también aeronáutico y digitalización del español
con el nombre que finalmente reciba. Perdona, Raúl. En eso sí. Sí, perdona, Raúl. Hemos visto alguna noticia y bueno, estamos persiguiendo el tema, un PERTE sobre el agua, contadores de agua, etcétera. Hemos visto alguna noticia la semana pasada, no sé si esto se está moviendo. Pues no. Sobre este no tengo noticias al respecto. No sé si será o no será. Ahí, claro, de la lista inicial que salieron, pues luego hemos ido evolucionando, porque claro, esa lista, a ver, esa lista nosotros, la que se hizo cuando se publicó el plan, pues lógicamente después ha tenido cierta evolución. Pero de este que comentas no tengo ahora mismo noticia. Con lo cual, presupuesto, vehículo eléctrico, 2.975 millones de euros, de los cuales aproximadamente el 50% es préstamo, 50% es subvención. En cuanto al volumen presupuestario, luego cada proyecto tendrá su porcentaje e intensidad de ayuda en función de lo que presente. El de salud avanzada, comentaba, por lo que es nuestra parte, hay 100 millones de euros dedicados al ámbito de industria farmacéutica, que evidentemente tiene también complementariedad con todos el resto de líneas de Secretaría General de Investigación. PERTE Naval, estamos pendientes de cerrar presupuesto en torno a probablemente 200 millones de euros aproximadamente. PERTE Agroalimentario, no tenemos todavía el presupuesto cerrado porque ahí interactuamos con varios ministerios, sobre todo con Agricultura, pero evidentemente el presupuesto va a ser muy, muy destacado y estamos hablando de, como mínimo, que esto a veces recibimos críticas ahora de es que solo va a tener cientos de millones de euros de presupuesto. Ya, pero yo me acuerdo de la miseria cuando llegué aquí, que tenía 0 presupuesto de capítulo 7, y ahora hablar de cientos o miles de millones parece muy fácil, pero realmente esto es un esfuerzo considerable de gestión y de todo. Capítulo verdes y finalmente tercera actuación del componente 12, economía circular, donde va a haber 800 millones de euros gestionados por Secretaría de Estado del Medio Ambiente, dedicados tanto al ámbito municipal como al desarrollo de la estrategia de economía circular en el ámbito empresarial, muy especialmente en el industrial. Para ir muy rápido, componente 13 PYME, ya se ha presentado el Digital Toolkit, ahí Secretaría de Estado de Digitalización, Red.es, 3.500 millones de euros dedicados a implementación de planes de digitalización desde muy básicos, paquetes en torno a 3.000 euros, a paquetes superiores y desarrollos superiores a nivel de digitalización para pymes, con objetivo muy ambicioso de llegar a 1 millón de pymes. Y en nuestra parte, para ser muy breve y conciso, dentro del componente 13 de pymes, las ayudas vinculadas a clústeres, las agrupaciones económicas innovadoras, donde ya se han convocado este año, pasamos de los 8 millones que teníamos el año pasado a 28 este año y está siendo un éxito, estamos ya en fase de resolución. El año que viene 58 millones y en el 23 58 millones. Fuera de lo que es el plan de recuperación o el presupuesto estricto de plan de recuperación, a mí me gustaría indicar el esquema que queda. Es decir, porque al final a la empresa hablamos de plan de recuperación, pero a la empresa de dónde vengan los fondos, vengan de presupuesto europeo, vengan de presupuestos generales del Estado, le da lo mismo. Lo que importa son las convocatorias que haya. Vamos a quedar, lo que queda es una estructura bastante razonable. Lo que era el antiguo Reindus, financiación a bajo interés para proyectos de inversión industrial a largo plazo, este mes de julio se transformó en un fondo dotado con 600 millones de euros anuales. Fondo de apoyo a la inversión industrial productiva. Por tanto, ya en marcha, se están produciendo ya las primeras comisiones de evaluación y sostenidamente durante
el resto de años, está previsto para 30 años el fondo, esto ya no lo veremos, o no lo verán los que estén aquí, pero con esa dotación de 600 millones de euros anuales, esa base donde las empresas pueden presentar proyectos de inversión industrial a largo plazo, préstamos que son a 10 años, 3 de carencia, interés cercano a cero y que, por tanto, te dan una base de financiación permanentemente abiertos, negociación bilateral con el fondo, con lo cual ahí hemos mejorado respecto a Reindus. No hay calendario, la empresa puede presentarlo cuando quiera, cuando tenga el proyecto, negociación bilateral con el fondo, mucho más ágil. Esa es la base. ENISA, en lo que sería la parte inicial, creación de empresas y crecimiento PYME, 100 millones de euros anuales. Reforzamos dentro del plan de recuperación también, que no lo he explicado, todo lo que es la parte de CERSA, que es menos conocida, Compañía Española de Reafianzamiento, que reafianza, reavala a las sociedades de garantía recíproca autonómicas y, por tanto, ahí, por ejemplo, el Carri o Avalis o Iberaval, que actúan directamente sobre PYME, van a tener muchos más recursos para avalar proyectos de pymes, proyectos pequeños a nivel industrial, etcétera. Por tanto, instrumentos de base que reforzamos, sea vía presupuestos generales del Estado o vía plan de recuperación. En el caso del plan de recuperación y CERSA, en torno a 300 millones de euros de dotación, que eso se multiplica 1 a 10 prácticamente en recursos de avales. Y finalmente, como explicaba, proyectos individuales a nivel industrial donde tenemos activa financiación, es decir, Industria 4.0, tenemos innovación y sostenibilidad industrial con 150 millones de euros cada una de las líneas para 2022 y 150 millones para cada una de las líneas en 2023. Y proyectos grupales, clústeres, 58 millones en 22, 58 millones en 23 y PERTES en sus diferentes consideraciones. Y con esto yo creo que dejamos aquí al público preguntas que, como siempre, con vosotros es un reto, porque aparte de teneros a vosotros, que sois grandes expertos y conocedores, el público asistente también es de mucho nivel y seguro que me van a hacer preguntas que algunas de ellas no las voy a poder responder en directo, pero me comprometo a responderlas tan pronto como sea posible, si en algún detalle no lo puedo responder en directo. Pero en cualquier caso, muchísimas gracias. Esquerrik asko, gracias, moltes gràcies por la oportunidad y por tener este coloquio, que siempre es una maravilla. Bien, pues muchísimas gracias, Raúl. La verdad que le has dado un repaso excelente a la situación. Nos has aclarado muchísimas dudas y nos has puesto en situación, ¿no? de en qué momento estamos. La verdad es que vemos mucho trabajo por delante, sobre todo el primer semestre, ¿no? Porque ya, sobre todo la rueda de los PERTES ya va a empezar a girar. Así que bueno, va a ser sí, intenso y bueno, nos remangaremos y trabajaremos a tope. Guillermo estaba, o sea, cuando has empezado, Raúl, Guillermo estaba a mitad de su intervención. No sé, igual te dejamos hacer un último comentario. No. Yo creo que lo importante es dejar espacio al público. Me han chivado que tenemos también público no solamente del resto de la península, sino del resto de Europa. Raúl, aquí habrá espías de otros países que, como has dicho, que vamos por delante. Ya sabes que tenemos oficina en Bruselas y en varios países de Europa y entonces están ahí atentos a ver qué aprenden, Pero vamos a dejar paso a las preguntas, Eric. Muy bien. Bueno, pues parece que tenemos bastantes preguntas relacionadas con el PERTE-BEC, del vehículo eléctrico y conectado. Entonces, bueno, voy a tratar de resumir algunas de ellas. En la convocatoria de cadena de valor, porque claro, entendemos que el PERTE a veces se confunde un poquito, ¿no? Lo que es el
PERTE como programa o paraguas, donde luego hay distintas convocatorias, y luego está la convocatoria cadena de valor, que es la importante, ¿no?, en cuanto a presupuesto. Entonces, ahí tenemos varias preguntas. ¿Se van a poder financiar instalaciones de autoconsumo de las empresas que participan en los consorcios? Es decir, una empresa que participa en el consorcio, no sé, o una nave nueva para fabricar baterías, se incorpora elementos de autoconsumo, placas solares, entiendo. Si esto puede ser financiable dentro del PERTE. Sí, habrá que ver el encaje y la vinculación al proceso productivo. Es decir, todo lo que esté muy vinculado al proceso productivo entra dentro de la propia convocatoria del PERTE. Todo lo que sea eficiencia energética vinculado al proceso productivo. La parte que sea, por ejemplo, tener una planta fotovoltaica o un parque eólico asociada a la producción, pero que sea externo, etcétera, seguramente eso tenga que ir vía las convocatorias pues, del IDAE, Secretaría de Estado de Energía, y que seguramente estén algunas de ellas transferidas a comunidad autónoma. Pero eso hay que ver todo el esquema para ver dónde podría encajar. Lo que sea muy vinculado a proceso productivo y ahorro energético entrará dentro de la convocatoria nuestra, industrial, por decirlo así. Lo que sean instalaciones asociadas irían vía el IDAE. Pero en cualquier caso, sí que transmitir que ese concepto tendría apoyo. Entendido. Gracias. Has comentado que habéis conseguido, ¿no?, un incremento en los topes de financiación de un 50%, pero quizás hay dudas respecto a las intensidades de ayudas. Las intensidades de ayudas se mantienen, pero lo que se incrementa son los importes máximos, ¿no?, que se pueden conceder. Así es. Así es. Vale, entonces las intensidades de ayudas son las que marca la normativa que tenemos vigente y los máximos a los que estamos, podemos decir, acostumbrados, ¿no?, acostumbradas las empresas a recibir. Vale. Exacto, sí es. Muy bien. También preguntan si podrías matizar qué son las inversiones en Battery Pack frente a contar con partners en gigafactorías. Esta es importante y esta siempre sale. Cuando hablamos de la cadena de valor de baterías, vehículo eléctrico y componentes, en el ámbito de baterías, si establecemos una gradación, podemos ir desde el ensamblaje de baterías, donde la fabricación de las celdas no se produce en España, digamos, o no se produce vinculada a ese proyecto, y por tanto lo que se produciría sería el ensamblaje de la batería, que eso sí, que normalmente cuando hay una planta de vehículo eléctrico, y hay varias en España, varias plantas de automoción produciendo vehículos eléctricos, tienen asociado una planta de ensamblaje de baterías, pues ese ensamblaje, la inversión en ese ensamblaje de baterías entraría y daría cumplimiento a esos bloques obligatorios de cadena de valor. Lógicamente, la gigafactoría, ¿a qué nos referimos? A que todo el proceso se haga en España, que la fabricación de celdas se haga en España. Eso requiere una inversión mayor. Es difícil poner cifras sin poner un ejemplo, un proyecto concreto, pero quizás estamos yendo de un volumen 1 a 10, es decir, quizás un ensamblaje de baterías estemos situándonos en 200 millones de euros y en una gigafactoría pues a partir de 2.000 millones de euros de inversión, incluyendo toda la fabricación de celdas. Puede haber otros elementos también como cátodos, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la gradación. Ambos son válidos para poder entrar en el PERTE, para que cumplan las cadenas de valor, y creemos que eso es positivo para garantizar
la concurrencia competitiva y que todos los fabricantes e incluso nuevos entrantes que pueda haber, quizás más pequeños en ámbitos de vehículos de distribución de última milla, etcétera, que se están planteando proyectos de producción en España, pues puedan participar en el PERTE. Obviamente, como más inversión, pues más puntos. Eso quedará recogido en la convocatoria. Muy bien. Entendido. Y ya, bueno, una última pregunta en relación al PERTE de vehículo eléctrico. Hay una medida transformadora que es el programa de espacios de datos sectoriales con 100 millones de euros. ¿Nos podrías dar algo de detalle sobre este programa? No sé, un poco plazos Sí. o... Esas son las, dentro de lo que explicaba antes, en el componente 12 de industria del plan de recuperación, la primera inversión o primera actuación que recoge son las plataformas de datos sectoriales, que serán plataformas bueno, convocatorias que gestionará la Secretaría de Estado de Digitalización. Por lo tanto, a partir de ahí, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial realizará esa convocatoria para dar apoyo a plataformas de datos sectoriales en el ámbito de la movilidad, en este caso, y por tanto, como hablábamos de 400 millones y 4 proyectos, pues la división salía fácil. Esperamos también que eso salga durante el primer semestre de 2021. Muy bien. Tenemos también varias preguntas relacionadas con el PERTE Agro. Preguntan si podrías concretar un poquito más el tema de los plazos, fechas de publicación. O sea, y una vez que se publique, ¿qué plazo vais a dar? Si también serán 60 días o... Bueno, si nos puedes dar un poquito más de detalle. Pues ahí estamos trabajando para acabar de definir la memoria antes de fin de año, presentarla durante el mes de enero. Convocatoria será durante el primer semestre, lo antes posible, pero vamos a dejar ahí un tiempo amplio para no equivocarnos, porque yo como he dado hoy me arriesgo a dar fechas y seguramente si alguien estuvo en el seminario el año pasado dirá, este tío no ha cumplido uno de los plazos que dio, pero bueno, primer semestre, eso sí que diríamos que seguro, salvo imponderables, casi seguro, y después sí, los plazos serán amplios. No podemos, yendo a proyectos complejos, yendo a proyectos de gran volumen de inversión, tenemos que ser generosos con los plazos. No podemos, sí, como hablábamos pues de las críticas recibidas, obviamente, y de manera normal, por la convocatoria acelerada el mes de agosto y dar solo 10 días de plazo, tenemos que ir a convocatorias, pues en la de proyectos individuales 30 días y en los PERTES, en la parte industrial, pues tomemos de referencia esos 60 días de plazo, que creemos que es un plazo razonable para la presentación de proyectos. Las empresas ya llevan tiempo preparándose, pero también una vez se conozcan los detalles de las convocatorias, pues que tengan tiempo suficiente para trabajar en esos proyectos. Yo tengo una duda, Raúl. El presupuesto del 2021, si no se pudiera ejecutar por completo, si no se pudiera, en parte puede transferirse o puede tal, o se pierde. Eso es una pregunta que me atormenta, porque al final ha costado sacar adelante estas cosas, pero claro, es un importe que sería muy importante aprovechar. Pues imagínate si a ti te atormenta al resto de servidores públicos que estamos aquí, lo que nos cuesta conciliar el sueño, ¿no? Pero no, se transfiere. Ahí todo es complicado, todo es muy complejo porque como ya he dicho en otras ocasiones, la administración no está preparada para estos avatares. Es decir, tenemos una administración que desde 2008 se preparó para no gastar por la crisis de 2008, la crisis de deuda, la crisis que sufrió el país y que sufrió Europa. Por tanto, muy preparada para no gastar, con muchos mecanismos de control, también derivados de situaciones que se dieron a
a nivel de corrupción y otros elementos que también generaron muchos mecanismos de control, lógicamente, y bien generados, pero eso te sitúa ante una administración que ahora, por ejemplo, en nuestro caso, el año que viene, Secretaría General de Industria y PYME, tendremos un presupuesto de 5.738 millones de euros y un incremento del 95,4%. Claro, esto gestionarlo es muy complicado, porque los recursos que tiene, o sea, y en esos 5.738 millones se suma tanto presupuestos generales del Estado como la parte proveniente del plan de recuperación, con los mismos recursos tecnológicos y humanos que teníamos antes, bueno, incluso en algún caso menos, porque la edad de la administración, la edad media de la administración es alta y vamos teniendo jubilaciones. Entonces, eso, tanto en la pregunta que hacías a nivel de gestión presupuestaria como gestión administrativa, etcétera, es sin duda el mayor reto que tenemos y con toda la humildad lo digo, y con toda la defensa de los equipos técnicos del Ministerio, que son los que tienen el mérito del Ministerio y de los ministerios, que son los que tienen el mérito, por ejemplo, del éxito de la negociación que hemos tenido con Bruselas. Esa negociación, sin el maravilloso equipo que hay aquí, no se hubiera tenido éxito. Y por tanto, eso es todo un reto. Para mí es el principal reto. Si me preguntáis cuál es, sin duda es ese reto interno. Es función nuestra solventarlo y solucionarlo. A partir de aquí veremos cómo sale. Haciendo la broma, hombre, como mínimo ya pasamos a la historia por ser los que más presupuesto vamos a tener. Otra cosa es que lo hagamos bien, pero ya solo por eso ya tenemos una línea, ¿no?, en la historia. Bien. Bueno, tenemos la verdad que muchas preguntas. Una que creo que es interesante es el qué papel juega la normativa sobre taxonomía en los fondos Next Generation, ¿no? Todo el tema de los DNSHs, ¿no? Que afectan un poco a la evaluación de los proyectos, porque hemos visto que en la convocatoria de agosto pues, ha habido algunos proyectos denegados por esta razón, ¿no? No sé si nos puedes dar un poquito de luz al respecto. Pues ese es un tema clave también. Mira, hablábamos de retos y ese es un tema clave. Vamos a decirlo en positivo, los requisitos que se tienen que cumplir a nivel de do not significant harm, de demostrar que cualquier actuación apoyada con fondos del plan de recuperación no causa daño alguno al medio ambiente y es benchmark europeo o mundial en cuanto a tecnologías, sin duda va a ser de una exigencia extrema, tanto para las empresas como para nosotros a la hora de evaluar y a la hora de justificar ante la Comisión cualquiera de las actuaciones que hoy hemos comentado, a nivel de proyectos individuales, de proyectos grupales, etcétera. Y este es un elemento clave. Por tanto, el nivel de exigencia va a ser máximo en cuanto a los elementos que comentabas de tagging, de taxonomía y la exigencia de la Comisión en este ámbito va a ser máxima. Y eso es importante trasladárselo a las empresas. Es así, es decir, ya está, es un elemento más del plan. Podemos discutir si nos gustaría más, nos gustaría menos y cómo podemos entrar en un debate técnico al respecto, pero perderíamos tiempo, digamos. La clave es que eso es así. Vamos a tener que cumplirlo con la máxima exigencia y, por tanto, ir a 0 emisiones como norma general, y por tanto ahí estamos, pues cuando hablamos del vehículo eléctrico, es vehículo eléctrico, hidrógeno, cuando hablamos de industria verde y de descarbonización, ir a tecnologías 0 emisiones, economía circular, etcétera, con el máximo requerimiento ambiental.
Y ese es un elemento absolutamente irrenunciable que nos van a exigir. Aquí el tema es que a veces nos entra una duda existencial, ¿no? En cuanto a que si incrementas la capacidad productiva o no sé, o creas una fábrica de baterías, eso va a incrementar las emisiones, ¿no? Entonces, bueno, si eso entra en conflicto, ¿no? con los DNSH, pero bueno, ya vamos a ir manejando el tema. Tenemos más preguntas. Bueno, no sé, Raúl, si nos permites alargar un poquito Adelante, sin ningún problema. Yo ahora disculpar que me he conectado algún minuto tarde, pero ahora tengo tiempo, o sea que lo alargamos lo que consideréis. Perfecto. Seguimos con los PERTES. Los PERTES que gestionáis desde el Ministerio, ¿tenéis definidos un poco los tamaños de esos proyectos? O sea, tamaño mínimo, tamaño máximo, en cuanto, no sé, a número de socios, número de presupuesto, o por PERTE, si tenéis previsto un número de proyectos a aprobar, no sé, un poquito por... Eso es lo que nos están trasladando. ¿En qué sentido sería o sea, por ejemplo, en vehículo eléctrico conectado hay un presupuesto mínimo o un presupuesto máximo a presentar? No. Ahí lo que hemos mantenido en los PERTE creemos que es bastante flexible, es el concepto de las manifestaciones de interés. Es decir, aquel requisito que marcamos en las manifestaciones de interés de hace un año, de mínimo 5 empresas participantes, 40% de las cuales tienen que ser pymes, impacto en 2 comunidades autónomas y volumen mínimo de inversión del proyecto de 40 millones de euros. Evidentemente, en el caso de automoción o cualquiera de los PERTE, pero en el caso de automoción es claro que eso es fácilmente superable. Entonces, ese marco general es el que vamos a mantener para todos los PERTES en el ámbito industrial y creemos que es flexible, mantiene la participación de pymes, cosa que eso para nosotros es muy importante y también para los requisitos que nos pide la comisión, y mantiene también el impacto territorial de que sea un impacto lo más amplio posible. Vale. En el de vehículo eléctrico también preguntan si se prevé un equilibrio de pesos entre proyectos dirigidos a turismos y otro tipo de vehículos, ¿no? Por ejemplo, autobuses o camiones o incluso, no sé, se me ocurren motos, ¿no? Sí, también entran. Sí, ¿Entran? hablamos de vehículos y de coche eléctrico, tendemos siempre al coche en la cabeza, pero entran motos, entran camiones, etcétera. Cuadriciclos también, ahora que esta variedad de vehículo con el eléctrico se amplía, ¿no? Sí, entran. Vale, ¿los centros de investigación pueden participar en los consorcios como socios o tienen que ir como subcontratados? Creo que están previstas ahora, bueno, cuando salga la orden de base se especificará, pero están previstas las 2 opciones. Y ahí el hecho de que esté, bueno, es interesante, que esté un centro tecnológico, un centro de investigación, puede estar tanto como socio como subcontratado. Y eso va a ser interesante tanto para vehículo eléctrico como, por ejemplo, en el caso agroalimentario, pues creemos que puede ser también muy interesante. Y que viene además, es algo habitual ya en las convocatorias tanto de industria como de ciencia, por tanto, normal. Vale, muy bien. Preguntan también si se prevén iniciativas de apoyo al sector de la construcción. Al sector de la construcción. A ver, el sector de la construcción como tal no está dentro de mis competencias. Sí que nos constan a través de las manifestaciones de interés todo lo que sería la parte más
industrial de la construcción, es decir, en elementos como materiales, elementos como construcción sostenible, industrialización, digitalización de la construcción, que ha habido manifestaciones de interés y proyectos al respecto. No descartamos aquí que si pudiéramos generar algún tipo de iniciativa conjunta, ir a alguna convocatoria específica, pero si no, dentro de las convocatorias que indicaba, tanto de Industria 4.0 como de Innovación y Sostenibilidad Industrial, podrían tener cabida. Sí que, bueno, en el PERTE que has comentado de industria verde, de descarbonización, quizás podría entrar la industria cementera, siguiendo un poco con el tema. Sí, es de las industrias que ha presentado. Sí, cuando he hablado de este posible PERTE de descarbonización, he dado algunos ejemplos, pero hemos tenido, ahí es definir las líneas, porque hemos recibido proyectos muy interesantes de sectores diferentes. Hablaba quizás porque el que tenemos más presente es el de siderurgia, papel, textil, hablaba, cemento, etcétera. Entonces ahí hay que ver cómo eso acaba definido, pero como líneas maestras de trabajo, procesos de descarbonización, por ejemplo, a través de hidrógeno, procesos de economía circular, yendo materiales más sostenibles y aprovechamiento máximo de todos los recursos, y eso puede ser aplicable a diversos sectores. O incluso que pueda contar con la participación en un mismo proyecto de diversos sectores. Pues si hablamos de siderurgia, pues podemos estar hablando de chatarra generada por sector automoción y metalúrgico, que acaba en sector siderúrgico, sector petroquímico, hidrógeno. Hay varios elementos que acaben sumando en un mismo proyecto. Pero eso, bueno, lo estamos concretando y creemos que puede ser un proyecto muy bonito. Y que esta última pregunta no sé si te ha oído. Perdón, estaba muteado, perdonad. No me había oído nada, estaba aquí mirando atentamente. Me he muteado sin darme cuenta, perdonad. Sí, están preguntando varias personas sobre el registro de entidades, que se habló al principio que sería un requisito, pero según tenemos entendido quizás no lo sea. No sé si nos puedes confirmar cómo está este tema. Ahí, pues, por simplificación administrativa y tranquilidad de las empresas, eso de momento no está en marcha. Es decir, el Real Decreto Ley 36/2020 preveía ese registro, siendo muy transparente. Ese registro lo habíamos previsto en un inicio como un elemento facilitador, es decir, de que si íbamos a esos PERTE, proyectos grupales, pudiera haber un registro previo, que no yendo contra la competencia, sino en tener todo un trabajo previo hecho y facilitador de posibles proyectos, y paso siguiente a las manifestaciones de interés y previo a las convocatorias, pero finalmente eso, por todas las complicaciones administrativas y legales que puede tener, de momento no está en marcha. O sea que por ahí, digamos, las empresas no se preocupen. Perdonad, estaba muteado otra vez. Veo que son casi 10. Yo creo que hemos abusado ya un poquito de tu tiempo, Raúl. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, todo lo que nos has aclarado, porque yo creo que ha sido una charla muy clarificadora. Nos ponemos las pilas todos.
Quedarán dudas, bueno, algunas de las preguntas que quedan ahí pendientes, bueno, pues algunas las conocemos desde Zabala. He comentado al principio que hemos elaborado un pequeño documento resumen con los temas más importantes de los PERTE. Entonces, con lo que nos has aclarado hoy, acabaremos de elaborar el documento y lo compartiremos con los asistentes. Bueno, a lo largo del día enviaremos el vídeo y este documento que esperemos que sea de utilidad y trataremos de recoger también un poco las preguntas que han quedado aquí pendientes, que creemos que sabemos responderlas desde aquí. Algunas, no todas, pero bueno. Pues oye, las preguntas seguro que son muchas y cualquier pregunta que haya quedado pendiente, pues encantado de recibirlas y que las podamos responder aquí con el equipo. Encantado si queréis hacer una tercera edición, igual no tardar un año, porque a saber cómo estamos en el diciembre del 22, sino, oye, de aquí a 3 meses o así, que seguro que tendremos muchas novedades de PERTEs en marcha, de convocatorias en marcha. Por mi parte, encantado de volver a repetir el webinar y sobre todo transmitir ese mensaje a las empresas de que se animen a presentar proyectos, de que esta ocasión es única, es decir, evidentemente no tengo capacidad de predecir el futuro, pero difícilmente se va a repetir los ejercicios presupuestarios 22-23, difícilmente se va a repetir esta prioridad para la política industrial, donde si miramos los presupuestos generales del Estado, que insisto, suman recursos tanto nacionales como europeos, vemos que la política industrial por primera vez se sitúa justo detrás de las grandes partidas sociales, viene esa partida de 5.738 millones. Es una ocasión excepcional para presentar tanto proyectos individuales para las pymes, para las grandes empresas, insistir en esos elementos que parecen obvios, pero que como sigue habiendo confusión o ruido, no sé, vamos a dejarlo ahí, insistir en que esto se trata en nuestro caso, en el Ministerio de Industria, de concurrencia competitiva, de convocatorias publicadas en BOE, que van a tener tiempo suficiente las empresas para presentarse, que hay un calendario pues más o menos claro respecto a lo que sucedía en años anteriores, donde no podíamos decirle a la empresa si va a ser en marzo o en septiembre. Bueno, ahora podemos hablar primer semestre del 22, podemos hablar primer semestre del 23, que calendaricen sus inversiones, que maduren sus proyectos y que estamos a vuestra disposición para todo lo que podamos ser de utilidad, y que la mayor alegría que tendríamos sería, pues eso, ejecutar todo ese presupuesto, que evidentemente es nuestra obligación, y que eso se tradujera que de aquí a 5 o 6 años hayamos transformado grandes sectores en nuestra economía, hayan crecido muchas pymes y, por tanto, esa sería nuestra mayor satisfacción. Así que muchísimas gracias, tanto Eric como profesor Don Ronsoro. Siempre un placer compartir pantalla contigo y nos vemos pronto. Y si el próximo, y nos lo permiten las circunstancias, podemos tener algo de presencialidad, también será un placer. Sería genial. Cogemos el guante, Raúl. Si dentro de 3-4 meses, la verdad que estaremos en plena ebullición y presentando proyectos, seguramente de muchos de nuestros clientes que tenemos por todo España y que atendemos desde nuestras 8 sedes que tenemos y vamos, estaremos seguramente muy entretenidos, ¿no?, dentro de 3-4 meses, así que estaremos encantados. Si puede ser presencial, sería genial, o semipresencial. Y nada, agradecer también a todas las personas que se han conectado, que son muchas, no las 1.400 registradas, pero casi. Así que muy agradecido de la participación y nada, muchas gracias, Raúl, Guillermo, y nos volvemos a ver pronto. Un abrazo. Gracias a vosotros. Cuidaros. Adiós, adiós.